quiero compartir con ustedes algo muy práctico que por los testimonios que he escuchado esta mañana, pues viene muy ad hoc a lo que ustedes han comentado. Sobre todo, muy particularmente a un testimonio que nos dijo de inquietudes, de problemas que soluciona yendo a ver la palabra, ¿no? y fortaleciéndose en un texto bíblico. Y bueno, a mí me llama la atención el testimonio porque normalmente no decimos, no queremos decir o no queremos reconocer que nosotros pasamos por situaciones de ansiedad o de dudas o otro tipo de problemas. Pensamos, ¿qué van a pensar los demás si saben que yo paso por eso, verdad? Entonces decirlo, pues es importante porque todos tenemos ese tipo de situaciones, enfrentamos ese tipo de situaciones. Y bueno, estamos viendo que la palabra de Dios es la que debe fortalecernos y sacarnos adelante. Por eso mi propósito hoy es compartir con ustedes 6 puntos prácticos, aunque hoy solo vamos a ver 3, pero 6 puntos prácticos que debemos revisar constantemente en nuestra vida cristiana para mantenernos seguros de que estamos haciendo la parte que nos corresponde dentro del plan de Dios. Dios tiene un plan que Él está llevando a cabo. Y a cada uno de nosotros que lo hemos conocido como nuestro Salvador personal, nos ha asignado una función y un propósito dentro de ese plan. Y nosotros debemos saber, buscar cuál es ese plan, cuál es ese propósito especial para nosotros y cumplirlo. Una manera muy gráfica de entender esto es considerar la representación que la Biblia hace de la iglesia del Señor Jesucristo con un cuerpo. La compara con un cuerpo humano del cual, en el caso de la iglesia, Cristo es la cabeza. Así le dice Colosenses 1, 18 al 20, dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. O sea, obviamente, la cabeza es preeminente en el cuerpo y Jesús debe tener la preeminencia absolutamente en todo. Acuérdense que Él cuando resucitó y se presentó a sus discípulos les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y dice el apóstol Pablo que a Él se le dio poder sobre todo principado y potestad y sobre todo el nombre que se nombra en este siglo y en el venidero. Entonces, en todo Dios quiere que Jesús tenga la preeminencia. Entonces nosotros debemos preguntarnos, ¿tiene Jesús la preeminencia en mi vida? ¿Qué es Jesús para nosotros? ¿Es solamente un nombre que hemos mencionado, un nombre de un personaje histórico, como mencionamos en México a Benito Juárez o a Morelos, ahora recientemente que se festejó el grito de independencia? ¿Es un nombre nada más? ¿O es un personaje real? Un personaje vivo, un personaje que comparte la vida con nosotros, que está con nosotros en la casa, que viaja con nosotros en el carro, que camina con nosotros por donde quiera que vamos, que está aquí presente porque estamos reunidos en su nombre. ¿Es Jesús una persona real en nuestra vida? Eso es muy importante. Y créanme que si adquirimos conciencia de que Jesús es una persona real en nuestra vida, hay muchas cosas que vamos a hacer diferentes. Hay muchas cosas que ya no vamos a hacer. Y otras que estamos sin hacer, las vamos a hacer porque Jesús que está presente quiere que las hagamos.
Y siempre acuérdense cuando tenemos un visitante en la casa, y Jesús no es un visitante, es una persona que permanentemente está con nosotros. Pero solo para ilustrarlo, acuérdense cuando tenemos un visitante en la casa, ¿qué queremos? Agradarlo, todo lo que Él quiera. ¿Qué necesitas? ¿Qué te hace falta? ¿Qué te gusta para darte de comer lo que a ti te gusta? Entonces, si tenemos esa actitud con un visitante, con Jesús, que no solamente es de presencia permanente con nosotros, sino además el dueño y señor de todas las cosas, pues con mayor razón deberíamos de tener la actitud de decir, Señor, la manera en que yo hablo, ¿a ti te agrada? ¿La manera en que yo trato a los demás, a ti te agrada? La manera en que estoy invirtiendo mi tiempo, ¿a ti te agrada? Porque oigo mucho por ahí y son muy dados, somos muy dados a decir, es que no tengo tiempo, traigo mucho trabajo, traigo mucha carga de trabajo, pero eso no es verdad, nunca es verdad. Porque la persona que quiere, haya tiempo para lo que quiere. El otro día platicando con un trabajador que está ahí haciéndonos algo en la casa, estábamos platicando y dentro de la plática le digo, ¿lees tu Biblia? Y dice, es que no tengo tiempo, traigo mucho trabajo. Que no necesitas tanto tiempo. Cuando paras a comer, mientras comes, lee la Biblia 15 minutos diarios. Dice, pues sí, ¿verdad? Pues sí, ¿cómo que no tengo tiempo? ¿Tienes tiempo para comer? O sea, cuando vas a comer, paras de trabajar. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Sí? Yo veo que hoy la gente come con el celular en la mesa y está viendo el celular. ¿Y por qué no entonces leyendo la Biblia mientras estás comiendo? Pues finalmente es más útil que estar viendo el celular. Entonces, olvídense de esa falsa excusa de que no tengo tiempo, estoy muy ocupado. No es cierto. No tienes interés. Esa es la verdad. Jesús no es suficientemente real para ti. ¿Cuántos de ustedes llevaron el estudio de Mi corazón, un hogar de Cristo? Levanten la mano para poderlos ver. Muy poquitos. Los demás no. Muy buena oportunidad entonces de compartir ese estudio, ¿no? Y es un estudio en donde te presenta la vida como si fuera una casa. Y Jesús está dentro de la casa contigo. ¿Sí? Y entonces Jesús quiere tener el control de todos los cuartos de la casa. Y aparte quiere tener un tiempo contigo. Y entonces hacen una cita y le dice, te veo todos los días, le dice al dueño, al de la casa, le dice Jesús, te veo en la sala, ahí te voy a ver y ahí vamos a platicar un rato juntos. Pero lo deja ahí esperando, porque tiene muchas cosas que hacer, porque no tiene tiempo. ¿Sí? Y no solamente eso, sino que aparte, pues sí, Jesús entra en todos los cuartos de la casa, menos en un cuartito que está ahí en una alacena, en donde no ha entrado, y donde él no quiere que entre, porque ahí tiene algunas cosas que no quiere que Jesús vea. O sea, es muy, muy objetivo, muy ilustrativo, para mostrarnos como si fuéramos una casa. Jesús está en nosotros, dale acceso a todas las habitaciones de la casa y ten un tiempo a solas con Él, para platicar con Él, para compartirle todo lo que tú quieres compartirle, tus inquietudes, tus dudas, tus ansiedades, etc. Entonces, es muy importante que nosotros, considerando a Jesús como una persona real en nuestra vida, digamos, ¿qué debo hacer? ¿Qué necesito hacer? Porque luego yo me doy cuenta de una cosa, o sea, le dices a una persona, oye, una persona que quiere bajar de peso, le dices, hay que pesar los alimentos, hay que medirlos para saber cuánto está. Ay, no, qué lata hacer eso, ¿no? Estar pesando y midiéndolo todo, no. Y además me aburro de estar comiendo y siempre lo mismo. ¿Y por qué no voy a poder comer esta otra cosa que tanto me gusta? Pues sí, pero un día la persona se convence de que sí es importante
tumbar unos kilitos, poquitos, no muchos, pero suficientes para sentirse mejor, saludablemente, ¿no? Y entonces entra en un programa que le cuesta mucho dinero y va a haber médicos que le dicen que tiene que medir sus alimentos, que hay algunos que no debe comer, y entonces se apega. ¿Por qué? Pues porque aparte le está costando. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos para que nosotros nos apeguemos a un régimen espiritual en nuestra vida para vivir sanos espiritualmente, para cumplir el propósito que Dios tiene en este mundo del cual nosotros formamos parte? Recuerden ustedes que la iglesia no es una organización humana, sino que es un organismo viviente que está formado por todos aquellos que hemos entregado nuestro corazón a Cristo y que por lo tanto hemos recibido al Espíritu Santo de Dios. Dice la Escritura en 1 Corintios 12, versículos 12 y 13, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Fuimos bautizados. Ustedes saben que para bautizar a una persona la sumerges en el agua para representar su muerte en Cristo y lo levantas para representar el momento en que resucitó juntamente con Cristo a una nueva vida. Cuando dice la Escritura que fuimos bautizados por el Espíritu Santo en un cuerpo, quiere decir que el Espíritu Santo nos introdujo en el cuerpo de Cristo. Por eso se usa la palabra bautismo, que significa sumergir. Entonces el Espíritu Santo va incluyendo, sumergiendo a cada persona que se entrega a Cristo en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Pero en el cuerpo de Cristo, los miembros, a semejanza del cuerpo físico, tiene cada uno una función diferente. Dice 1 Corintios 12, 18 al 20, mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno en el cuerpo como Él quiso. Porque si fueran todos un solo miembro, pues ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Somos una iglesia, somos un cuerpo en Cristo, Él es la cabeza y todos los miembros del cuerpo con diferentes funciones semejante a un cuerpo físico. Y para que el cuerpo crezca armoniosamente en el espíritu y en estatura, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, crece en dos áreas. Crece en el área espiritual. Cuando tú creces en madurez espiritual, estás añadiendo a la iglesia crecimiento espiritual. Y cuando tú ganas una persona para Cristo, estás incluyendo o dando a la iglesia estatura, cantidad de personas que forman el cuerpo de Cristo. Un día estará completo, todavía no está completo. Cuando esté completo el cuerpo de Cristo, que no le falte ningún miembro de los que han de formar parte del cuerpo, Cristo lo tomará y se lo llevará para celebrar en el cielo las bodas del Cordero, la unión de Jesús con su iglesia, ya bajo otra representación, ya no de un cuerpo, sino de una esposa. Y Él como el esposo que entregó su vida por ella. Para asegurarnos entonces de que nuestro funcionamiento diario en nuestra vida esté añadiendo crecimiento a la iglesia, crecimiento al cuerpo, porque nosotros estamos creciendo, entonces necesitamos primero, y es muy importante, leer la palabra de Dios todos los días y guardarla en nuestro corazón. No nada más leerla y guardarla en nuestro corazón. La palabra de Dios es el instrumento que Dios utiliza para darnos limpieza, para limpiarnos y para darnos crecimiento espiritual. La palabra de Dios es agua que limpia y es leche que alimenta. Jesús dijo a sus discípulos en Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces la palabra de Dios es agua que nos limpia. Y el apóstol Pedro escribió en 1 de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella
crezcáis para salvación. Sin embargo, para que este proceso de limpieza por la palabra de Dios se lleve a cabo en nuestra vida, es necesario no solamente leerla. Leerla te da conocimiento. ¿Qué tanto retienes de ese conocimiento? Bueno, ya depende de cada quien. Hay personas que leen y con una leidita rápida ya grabaron muchas cosas de las que leyeron. Hay otros que no, que necesitamos repasar varias veces, ¿sí? Alguien nos dijo hoy que 10 veces leyó un versículo. Bueno, dije yo, sí, está bien, 10 veces. A veces hay que leerlo 20 veces, ¿sí? Muchas más. De hecho, es una de las recomendaciones cuando se estudia la Biblia. Toma un texto bíblico, léelo hasta que te familiarices con él de tal manera que lo puedas reproducir sin leerlo, ¿sí? Hagan esa prueba una vez ustedes. Lean una parte de la Escritura que te narra un hecho histórico donde Jesús tuvo alguna relación con un personaje, la mujer samaritana, Nicodemo, el joven rico, etc. Lee el pasaje y luego cierra la Biblia y reprodúcelo, escríbelo, pero escribiéndolo, para que después puedas compararlo y darte cuenta cuántas cosas se te pasaron, que no pusiste. Ay, mira, no me acordé de esto, y no me acordé de esto otro. Otra leída otra vez, y luego otra vez lo cierras la Biblia y lo vuelves a escribir, y cada vez más te vas a dar cuenta que hay más detalles que captas, y que retienes, y que puedes reproducir, y que te sirven mucho cuando platicas con una persona y le quieres ilustrar algo, pues no tienes problema aunque no tengas ahí la Biblia, le cuentas la historia, y si él después va a la Biblia y dice, ay, híjoles, me la dijo igualita, ¿sí? Entonces, fíjate qué importante es leer y volver a leer. Eso te da conocimiento, pero no solamente es leerla, no solamente es guardarla aquí en la mente, sino es necesario guardarla en nuestro corazón. El salmista escribió en el Salmo 119, versículos 9 y 11, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y luego él mismo dice en el versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Fíjate cómo la palabra de Dios guardada en el corazón te ayuda a no pecar contra Dios, a no pecar contra el Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos guardar la palabra de Dios en nuestro corazón? Bueno, en primer lugar leyéndola, obviamente. Si no la lees, pues ya ni para qué pensar si la guardas o no en el corazón, pues si no la lees. Entonces, leerla es lo primero. Pero hay un segundo punto que hace valioso el primero. El primero pierde valor si no tienes este segundo punto, que es creerla. Lee la palabra de Dios y créela. Si la crees, de esto depende todo lo que sigue, los otros puntos que vamos a mencionar. Depende de que la creas. Porque fíjate bien que lo que tú no crees, no lo ejecutas. Cuando una persona te dice o te da una recomendación para que se te quite el dolor de cabeza, pero resulta que no te parece lógico lo que te está diciendo, pues no le haces caso. No lo haces porque no lo crees. En cambio hay personas que te dicen algo y tú lo crees y vas y dices, fíjate que ya me dio fulanito o fulanita, ya me dio la solución, cómo quitarme el dolor de cabeza, así y así. ¿Y tú crees eso? Dice otra persona. ¿No te parece ridículo eso que te dijo? No, ¿por qué? Si ella le quita el dolor de cabeza y yo lo voy a hacer porque vas a ver que sí. Creer es muy importante. Cuando tú lees la palabra de Dios, ¿la crees realmente? Si la crees, entonces vas a poder hacer lo que sigue. Y que es muy importante, memorizarla. Porque fíjate cómo, sí, de acuerdo, tienes una necesidad, tienes una ansiedad, tienes un problema, una duda. Ay, pero dejé mi Biblia allá, no la tengo aquí, ¿no? O dejé mi libro allá, o dejé mi libreta, ay, se me quedó en la otra mochila o en el otro portafolio. Pero si la tienes memorizada, no se te queda en ninguna parte, ¿sí? Entonces vas a poder inmediatamente recurrir a ella porque la tienes guardada en tu mente. Entonces es importante memorizarla. Y si la memorizas, eso te facilita el hecho de poderla meditar.
Porque tú no debes acudir a la palabra de Dios solamente cuando tienes un problema, sino que si tú la lees, la crees y la memorizas, entonces dedícale tiempo a reflexionar sobre ella. Eso es meditar. Meditar es reflexionar sobre lo que leí, sobre lo que dice el versículo, a qué se refiere, cómo se aplica, qué significa. Eso es meditar en ello. Y tú puedes ir manejando, puedes ir haciendo ejercicio, puedes estar en el trabajo y puedes estar meditando en la palabra de Dios si la tienes memorizada. Entonces fíjate cómo todas estas cosas van juntas. Y finalmente, si tú la has leído, la has creído, la has memorizado y la has meditado, está tan profundamente enraizada en ti que la vas a obedecer. Ese es el quinto punto, que finalmente no serviría si no aplicamos la palabra de Dios. ¿Tú has pensado, alguna vez puse yo ese ejemplo porque me parece muy práctico, que es en la realización de algún deporte? Los que practican algún deporte saben qué importante es el entrenamiento. Es muy importante, al grado de que cuando tú estás en el campo de juego, no tienes tiempo para pensar qué vas a hacer. Lo haces instintivamente. Tú ves a los jugadores y ves el deporte que sea, el fútbol, soccer, y ves al que lleva el balón y que lanza el pase, y al otro que se coloca exactamente en el lugar y que salta exactamente cuando debe hacerlo y con la cabeza mete el gol. Eso lo hizo montones de veces en el entrenamiento. O sea, su cuerpo reacciona de manera natural. ¿Cómo reaccionas tú ante los problemas, ante las necesidades que se te presentan? Depende. Si te has entrenado leyendo, creyendo, memorizando y meditando, en ese momento la palabra de Dios va a venir y te va a mover automáticamente a actuar como Dios quiere que actúes. No lo vas a pensar, no se necesita pensarlo, es parte de ti mismo. Entonces, leer la palabra de Dios y guardarla en nuestro corazón, que implica todas estas cosas, para poder vivir conforme a los principios que encontramos en ella, nos ayuda a funcionar dentro del cuerpo de Cristo de la manera correcta. Cuando crees la palabra de Dios y la obedeces, es cuando se convierte para ti en alimento que te da crecimiento. Así lo expresa el profeta Jeremías en el capítulo 15, versículo 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón. ¿Por qué utiliza la palabra comer? ¿Por qué dice las comí tu palabra? ¿Por qué no dice fueron oídas tus palabras y las entendí y las memoricé y las repetí? No, ¿por qué dice y las comí? Porque está hablando de la obediencia. Cuando tú la obedeces, la palabra de Dios, es el momento en que se integra en tu vida como parte de tu ser. Por eso él habla de esto y lo representa como comer, porque una persona que toma el alimento, lo mastica en su boca y luego lo arroja afuera, pues no se alimenta, tiene que comérselo. No basta tomar el alimento, masticarlo, si no te lo comes, pues no te alimenta. Fueron halladas sus palabras y yo las comí, las apliqué a mi vida, las obedecí, y eso es lo que te da el crecimiento espiritual. Desde el momento en que te entregaste a Jesucristo, se efectuó en ti lo que Jesús llamó el nuevo nacimiento. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Te convertiste en un recién nacido espiritual, con necesidad de ser alimentado para poder vivir, para poder desarrollarte hacia la madurez. Por eso el apóstol Pedro, en el texto que mencionamos hace rato, dijo que deseas como niño recién nacido. ¿Cómo desea un niño recién nacido? Así como cae, bueno, pues si me das, está bien, y si no me das, no hay problema. No, llora. Él no tiene la manera de decir, tengo hambre. No habla. Entonces, ¿cómo expresa que tiene hambre? Llora. Y la mamá dice, ¿por qué está llorando? Y entonces empieza a repasar, ¿verdad? ¿Está limpio? Sí, está limpio. No necesita que lo cambie. No está llorando por eso, porque esté incómodo. ¿Le dolerá algo? A ver, y lo empieza a tocar. Pero luego ve la hora y dice, ay, le falta, pues es la hora del biberón, la hora de la comida. Ah, pues con razón llora, tiene hambre.
entonces le da de comer. Eso es lo natural. ¿Por qué la palabra de Dios dice que al recibir a Cristo somos niños recién nacidos? Pues si somos niños debemos tener hambre. Una persona que dice que recibió a Cristo y lo ves ahí, no le importa la palabra de Dios, no la lee, no, pues no nació, simplemente. Entonces, es importante que entendamos, son principios básicos, pero que después se nos olvidan o los damos por hecho y no pensamos en ellos. Yo pregunto a veces, oye, ¿esta persona ya recibió a Cristo? Sí, ya recibió, ya hizo la oración. Qué bueno. ¿Sí? Y está estudiando la palabra, pues es que no tiene tiempo. ¿Cómo que no tiene tiempo? ¿Y qué? ¿No tiene hambre? No pregunto si tiene tiempo. ¿No tiene hambre? Yo me acuerdo de mi propia experiencia, tenía 16 años, no era una persona ya con experiencia y que entiende las cosas, era un joven de 16 años. Pero yo quería saber y me puse a leer el Nuevo Testamento que yo tenía y me surgieron muchas preguntas y me contestó el Nuevo Testamento muchas preguntas que yo tenía y que yo no sabía que estaba la respuesta ahí en la Biblia. Y entonces iba a la reunión de jóvenes y preguntaba a los que tenían más tiempo que yo. Todo eso es natural, es la expresión de la vida. Si no existe eso, no hay vida. Estamos haciéndonos tontos nada más, pero no hay vida. La persona viva espiritualmente tiene hambre y busca la palabra de Dios. Así es que no te engañes a ti mismo. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, pregúntate a ti mismo, ¿qué es la palabra de Dios para mí? ¿Es un alimento realmente que me interesa, que yo busco afanosamente porque quiero saber, porque quiero obedecer, porque quiero crecer, porque quiero servirle al Señor? ¿Sí? ¿Hay eso en ti? Entonces tienes a Cristo. Entonces eres una nueva criatura y estás ansioso de ser alimentado. La palabra de Dios también nos enseña que para el niño recién nacido hay conocimiento básico que la Biblia llama leche. Es la enseñanza para los pequeños en la fe. Pero para quienes han venido tomando alimento, porque fíjate bien, vamos a pensar cada quien en los años que tenemos de haber recibido a Cristo. ¿Seguimos siendo niños espirituales? ¿Seguimos pidiendo las mismas respuestas, haciendo las mismas preguntas que hacíamos cuando recién nos hablaron de Cristo? Pues quiere decir que no hemos crecido espiritualmente. A veces decimos, oye, ¿esta persona realmente será cristiano? Pues no sé, porque yo no miro su corazón. Dice que sí, y dice que recibió a Cristo hace 10 años. Pero oye, las cosas que me pregunta, bueno, decimos a veces, se ha de haber quedado niño espiritual. Sí, pobrecito, no lo alimentaron, porque luego hay papás irresponsables no solamente en el aspecto físico, sino en el aspecto espiritual. Llevan a una persona a Cristo y lo abandonan y no lo enseñan. Entonces no hay crecimiento en esa persona. Pero debe haber crecimiento y hay un tiempo para crecer que es normal, que uno dice, esta persona, oye, tiene apenas 1 año y mira realmente cómo testifica y está dando estudios y está... No lo sabe todo, pero lo que lo sabe, lo vive y lo comparte, lo que sabe. Dice la Escritura que el alimento de la leche, o que se llama leche, es para los recién nacidos, pero que hay alimento sólido. Hay unos buenos en la Biblia, unos buenos bisteces, unos buenos New York o ribeye, que están ahí, pero ¿para quién? Para los que pueden comer alimento sólido. No se lo vayas a ir a dar a un bebé. ¿Te imaginas, nace tu bebé y a ti te gusta mucho la carne asada, entonces haces un asado y luego le llevas un pedazo al bebé y le abres la boca y órale, pues no tiene ni dientes. ¿Con qué quieres que coma ese bistec? ¿Sí? Él necesita leche. Y va a llegar un momento en que al contrario te va a dejar sin carne. ¿Sí? Va a crecer y de pronto, ¿dónde está la carne que hace? No, ya se la sonó tu hijo. ¿Cómo? Y luego más cuando a veces están más grandotes que el papá, pues ahí se acaban todo, ¿no? Entonces fíjense cómo es necesario crecer espiritualmente. El escritor de la carta a los Hebreos escribió con tristeza en Hebreos 5:12, dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Cómo es posible? ¿Qué ha pasado todo este tiempo?
Dios tiene un plan en cuya realización estamos incluidos, quienes hemos sido salvados por Cristo, y necesitamos desarrollarnos para cumplir la parte que nos corresponde. ¿Sí? Si no te desarrollas, no le vas a servir al cuerpo. El segundo punto de los 3 que vamos a tratar hoy es el siguiente. Además de leer constantemente la palabra de Dios y guardarla en tu corazón, debes orar sin cesar. ¿Cómo? ¿No nada más los miércoles? No, orar sin cesar. ¿Cómo? ¿Que no nada más cuando doy gracias por los alimentos? No, orar sin cesar. ¿Que no nada más en la noche cuando ya me voy a acostar? No, orar sin cesar. Eso es lo que nos dice específicamente el Espíritu Santo en 1 de Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Y tal vez te preguntes, ¿pero cómo? ¿Cómo es posible estar orando siempre, orando sin cesar? Para entenderlo, es necesario deshacernos primeramente de la idea de que para orar necesitamos cerrar los ojos. Si no cierro los ojos, pues no puedo orar. O de que necesitamos ponernos de rodillas. Esto lo hacemos cuando es posible. Cerrar los ojos nos ayuda a concentrarnos, nos ayuda a no distraernos, a mantenernos en lo que queremos pedirle y decirle al Señor. Y inclinarnos o ponernos de rodillas no hace más poderosa la oración. No creas que tu oración va a ser mejor escuchada si te pones de rodillas, ¿no? Al contrario, lógicamente no va a ser más escuchada porque de rodillas estás más abajo y el cielo está más arriba. Entonces parado te va a oír mejor, y si te subes al techo, pues más todavía. No, ¿verdad? No tiene nada que ver eso. La posición del cuerpo no tiene nada que ver con el poder en la oración. Entonces hay que deshacerse de esa idea, ¿sí? Porque a veces una persona arrodillada así parece como muy espiritual. Ay, no, esta persona mira cómo ora, ¿sí? No se requiere la inclinación del cuerpo, no se requiere cerrar los ojos, porque esto no hace más poderosa la oración ni tiene ningún valor, y menos cuando lo hacemos por hábito o costumbre. Para que ponerse de rodillas tenga algún valor, debe ser un gesto no premeditado, sino motivado por un espíritu de humildad y de urgencia, de gran necesidad. Como lo hizo el leproso que se menciona en Marcos capítulo 1, versículo 40. Vino a él un leproso rogándole, está orando, rogándole e hincando la rodilla. Le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Qué diferente, ¿no? Él no estaba pensando, a ver, ¿qué hay que hacer para orar? Hay que hincarse. No, la urgencia de lo que él quería lo hizo caer de rodillas delante de Jesús y rogarle que lo limpiara, si quería. Porque no tenía duda de que podía, pero no sabía si quería. Él tenía una gran necesidad y tenía un concepto muy alto de Jesús, a quien le reconocía tener el poder para sanarle, pero no estaba seguro de que quisiera. Y su oración fue escuchada por Jesús y contestada inmediatamente y positivamente, diciéndole, como registra el versículo 41 de Marcos 1, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y lo tocó y le dijo, quiero. Sé limpio. Qué precioso, ¿eh? Qué diálogo tan bonito, tan sencillo y tan hermoso, ¿no? Si quieres, puedes limpiarme. Quiero. Sé limpio. E inmediatamente la lepra desapareció. Pero la palabra de Dios, fíjate bien, registra otro caso en que un joven llegó a Jesús de una manera semejante a la del leproso, pero con resultados muy diferentes. Él también se arrodilló para hacer su petición, pero a diferencia del leproso, su petición fue una petición llena de autosuficiencia. Mientras el leproso puso toda la suficiencia en Jesús, diciendo, si tú quieres, puedes, este dijo, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? ¿Te fijas dónde está el poder? En mí, en el joven. Yo puedo hacer cualquier cosa. Tú nomás dime qué se necesita hacer para tener la vida eterna y yo estoy dispuesto. Y vino corriendo, dice Marcos 10:17, e hincando la rodilla delante de él le preguntó, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y aquí tenemos una lección hermosa para nosotros en el hecho de que Jesús conoce perfectamente tu corazón. Él sabe cuando tú estás orando, cuando yo estoy orando, Él sabe si realmente es algo que queremos,
Él sabe si realmente es algo que creemos que Él nos va a dar o si simplemente lo estamos haciendo por costumbre, por hábito, para poder decir estoy orando, cuando en realidad no esperamos recibir absolutamente nada. Y luego nos asombramos de recibirlo porque no lo esperábamos. ¿Se acuerdan cuando Pedro estaba en la cárcel y fue liberado por el ángel y llegó a la puerta del lugar donde estaban reunidos los cristianos orando por él? Y una muchacha abrió la puerta y lo vio. ¿Y qué dijo? No, pues no puede ser. Ha de ser su fantasma, y cerró y se metió. O sea que estaba orando sin creer que Pedro podía ser liberado por el Señor. Así nos pasa a nosotros muchas veces. Estamos orando, pero no estamos esperando respuesta. No creemos que Dios nos vaya a contestar. Pero al Señor no lo puede engañar una postura, no lo puede engañar una actitud. Si yo me arrodillo, Él se va a creer que yo realmente lo necesito, que realmente soy humilde. No, al Señor no lo puede engañar absolutamente nada. Dios no puede ser burlado. Y Jesús entonces le habla al joven y sus palabras penetran certeramente para manifestar lo que hay dentro del corazón del joven, que eso Jesús lo sabe, pero necesita que se manifieste. Y en Marcos 10:8 Jesús le dijo, para empezar, ¿por qué me llamas bueno? Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. ¿Qué hubieran contestado ustedes si hubieran estado en ese caso? Y ustedes le hubieran dicho, imagínense que está Jesús, y ustedes le dicen, Maestro bueno, y él le dice, ¿por qué me llamas bueno? Si solo hay uno bueno que es Dios. ¿Qué hubieran dicho ustedes? Yo le hubiera dicho, pues porque tú eres Dios, ¿no? Pues eso sería entonces lo adecuado, porque tú eres Dios. Pero eso el joven no lo creía, ni lo pensaba, no lo tenía en mente. Por eso no contestó. La segunda intervención de Jesús puso de manifiesto la autosuficiencia del joven, porque le dijo, bueno, los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y entonces sale la jactancia, ¿no? El orgullo. Todo eso lo he guardado desde mi juventud. Ah, Chihuahua, era perfecto el muchacho, ¿sí? Jesús entonces lo enfrentó con la realidad de que eso era falso, de lo que a él había dicho no era verdad. Fíjate que todos los mandamientos que Jesús mencionó, si te das cuenta, no mencionó ninguno que tuviera que ver con Dios. Todos los que mencionó tenían que ver con el prójimo. Todos, absolutamente. Y entonces le dijo, bueno, te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y tú ven y sígueme tomando tu cruz. No le gustó la respuesta, ¿no? Afligido el joven por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. En realidad las dos cosas eran equivalentes. Guardar todos los mandamientos que afectan al prójimo es amar al prójimo. Y amar al prójimo, cuando tú amas al prójimo, no tienes problema para deshacerte de las cosas que tienes y dárselas a tu prójimo. ¿Y qué dijo Jesús? Que el segundo mandamiento más importante era amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si el joven hubiera guardado todos esos mandamientos que Jesús mencionó, él hubiera amado al prójimo como a sí mismo, pero tenía muchas posesiones. Su corazón no estaba en la vida eterna, él no deseaba la vida eterna, claro. Él creyó que la podía comprar, por eso dijo, ¿qué haré para tener la vida? Y como tenía tantas posesiones, dijo, pues, me pide algo él, pues yo se lo doy, ¿no? Pero Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y dale a los pobres, se retiró. Entonces nos damos cuenta que la oración no requiere estas actitudes externas que pueden ser sin valor. En el caso del leproso, arrodillarse significó de veras anhelo, necesidad, humildad, pero en el joven rico no significó absolutamente nada. ¿Podemos orar sin cesar entonces? Sí. Deshazte de la idea de que tienes que cerrar los ojos y ponerte de rodillas si es que esa la tienes, porque entonces dices, no, pues voy a orar cuando llegue a la casa, ¿no? Ya cuando esté en la casa para poderme poner de rodillas ahí junto a la cama y poder cerrar los ojos y que nada me distraiga. No. Deshazte de esa idea y acuérdate que podemos y debemos orar sin cesar. Y Pablo nos dice en la carta a los Efesios lo mismo con otras palabras. Dice, orando en todo tiempo, orar sin cesar, les dijo a los tesalonicenses. Es la misma enseñanza, orando en todo tiempo.
Pero allí sí en Efesios sí nos dice cómo podemos orar todo el tiempo, cómo podemos orar sin cesar, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Cuando oras en el Espíritu, no tienes que cerrar los ojos ni tienes que ponerte de rodillas. Podemos orar en todo tiempo al manejar, al trabajar, al cocinar, al limpiar la casa. Siempre podemos estar orando sin cesar. ¿Lo haces? Orar en el Espíritu significa que el Espíritu Santo te guía, que Él te guía a orar y te dice qué pedir y cómo pedir. Romanos 8:26 dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Sí? No es algo que se oye, no es algo que se puede reproducir, pero el Espíritu Santo tiene una función, vive dentro de ti e intercede por ti delante de Dios con gemidos, dice, indecibles. Entonces, Él, cuando tú estás orando en el Espíritu, Él guía tu oración. Él te dice por qué orar. A veces oramos nada más porque alguien nos dijo, oye, ora por esto. Ah, sí, lo anotamos. Pero en realidad es algo que está en tu corazón. Cuando hay algo que está en tu corazón, no necesitas que nadie te diga. Estás orando porque lo anhelas, porque lo necesitas, porque tienes una situación apremiante que te impulsa y el Espíritu Santo dice, pídele a Dios. Y te dice también cómo hacerlo. Orar en el Espíritu significa entonces que somos guiados por el Espíritu y entonces oramos conforme a la voluntad de Dios. No puedes tú estar orando por el Espíritu o en el Espíritu y pidiendo algo que al Señor no le agrada, porque el Espíritu Santo nunca nos va a guiar a pedir algo que Dios no quiere. ¿Qué dice 1 Juan 5:14? Dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Tiene que ser conforme a su voluntad. ¿Quién conoce mejor la voluntad de Dios que el Espíritu Santo? Entonces, cuando Él te guía, Él te conduce a pedir conforme a su voluntad. ¿Cómo podemos estar seguros de que podemos pedir, de que estamos pidiendo algo conforme a la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo saberlo? Revísalo a la luz de la palabra de Dios. Utiliza siempre promesas de la palabra de Dios. Básate en las promesas. Por ejemplo, nosotros podemos decirle hoy al Señor aquí, con toda certeza, orar y decirle, Señor, queremos que estés aquí con nosotros a gusto. Esperamos que la reunión te sea agradable, que sea de bendición para todos. ¿Por qué podemos hablar con Él y decirle eso? Porque Él está aquí. ¿Por qué está aquí? ¿Porque está presente en todas partes? ¿Porque es un Dios omnipresente? No, está aquí porque Él hizo una promesa, que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, allí está en medio Él de ellos. Entonces, claro que hablamos con Él con la certeza de que Él está aquí, porque estamos basados en su promesa. Cuando tú oras por la salvación de una persona, ¿estarás orando dentro de la voluntad de Dios? Sí, porque Él quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces tú te basas en eso y con toda certeza le dices, Señor, toca el corazón de fulanito, fulanita, para que Él te conozca, quebrántalo, dale convicción de pecado. Podemos pedir con mucha certeza porque estamos apoyados en la promesa que Él nos muestra en su palabra. Vamos a ser guiados a orar conforme a su voluntad y vamos a orar también cuando oramos basados en sus promesas, guiados por el Espíritu, vamos a orar en plena certidumbre de fe. No vamos a tener dudas, porque el que duda, ¿qué dice la Escritura? No recibirá nada. El que duda es semejante a la onda del mar, que es movida de un lugar para otro. No tiene seguridad, no tiene estabilidad ninguna. Marcos 11:24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Dudando, no recibirás nada. Con fe, todo lo que pidiereis, dice la Escritura, y lo pediréis conforme a la voluntad de Dios si lo estás haciendo guiado por el Espíritu. Es muy importante, no es difícil orar con fe. Cuando hemos estado leyendo la palabra, fíjate cómo estos puntos están relacionados. Si tú estás leyendo la palabra todos los días
y guardándola en tu corazón, estás conociendo las promesas de Dios. No hay dificultad para que ores en función o en base a las promesas que tienes muy presentes porque estás leyendo la palabra de Dios todos los días, meditándola, memorizándola, guardándola en tu corazón. Y el Espíritu Santo no tiene dificultad para guiarte. Es maravilloso cuando tú has almacenado la palabra de Dios en tu corazón, cómo el Espíritu Santo toma de lo que tú tienes en tu corazón y te lo trae a la mente. A veces decimos, fíjate que estaba platicando con esta persona y me hizo una pregunta y me vino un versículo que yo tenía mucho que no leía. Sí, pero estaba guardado en tu corazón. Y el Espíritu Santo lo tomó de ahí. El buen hombre saca del buen tesoro de su corazón buenas cosas. El Espíritu Santo tomó de ahí y lo trajo a tu mente. Pero si busca el Espíritu Santo y dice, pues no tienes nada aquí. No has guardado nada, pues entonces, ¿qué te recuerdo? Entonces, cuando hemos estado tomando en cuenta este primer punto, el segundo va a ser relacionado. El Espíritu Santo no va a tener ninguna dificultad para guiarnos a orar conforme a la voluntad de Dios y en plena certidumbre de fe. Y tercer lugar, para finalizar, el tercer punto importante es, aparte de leer la palabra todos los días, la palabra de Dios, y guardarla en nuestro corazón y mantenernos orando sin cesar, es importante mantenernos testificando constantemente. Testificando constantemente. Esto es confesar a Cristo constantemente delante de los hombres. Dice Lucas 12:8, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo también delante de delante de Dios, delante de los ángeles de Dios. El Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Y esto significa delante de Dios. ¿Qué hay delante de los ángeles de Dios? Pues Dios. Porque si los ángeles están viendo hacia Dios, alabando el nombre de Dios, y tú al confesar a Jesucristo, Jesucristo te confiesa delante de los ángeles de Dios, quiere decir que te confiesa ante Dios. Esta frase se presenta también en Lucas 15:10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios cuando un pecador se arrepiente. O sea, hay gozo en Dios. Tú y yo podemos ser causantes de que Dios se goce cuando estamos ganando las almas. Cada persona que recibe a Cristo hace que Dios se goce en el cielo. Cada persona que entrega su corazón a Cristo es motivo de gozo para Dios. Y cuando tú testificas, cuando tú confiesas a Cristo delante de los hombres, debes recordar que también el Señor Jesús te está confesando a ti delante de Dios. Esto significa que Dios no solo se goza con la salvación de un alma que Cristo presenta delante de él por medio de ti, sino confiesa también al que le confiesa delante de los hombres. Y esto significa que así como tú reconoces a Cristo, porque eso es confesar a Cristo delante de los hombres, o testificar, es reconocer a Cristo delante de los hombres, no avergonzarte de él. Eso es importante. Así Cristo te reconoce delante de Dios como uno de los que han creído en él y él ha hecho hijos de Dios. Entonces imagínate a Jesús diciéndole a Dios acerca de ti, él es un hijo tuyo. Él es un hijo tuyo. Él creyó en mí, él me entregó su corazón y es un hijo tuyo. Y entonces Dios te reconoce como un hijo porque el Señor Jesucristo te está confesando delante de él. Pero ¿cuándo sucede esto? Cuando tú lo confiesas delante de los hombres, porque si tú lo niegas delante de los hombres, quedándote callado simplemente, no necesitas decir, yo no creo en Cristo. No, Cristo no es Dios, no necesitas hacer eso. Solamente quédate callado y no hables de Cristo. Y cuando ves que otros blasfeman delante de ti, cierra tu boca. Y cuando ves que otros hablan de conversaciones vergonzosas, no digas nada, porque no vaya a ser que te rechacen como amigo, pero tú estás rechazando a Jesucristo. Entonces, quédate callado y eso será suficiente, te estás avergonzando del Señor Jesucristo. ¿Y sabes qué? Él hará lo mismo contigo delante de Dios. Acuérdate que dice la Escritura, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros. ¿Y qué les dice? No os conozco, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Bueno, si tú y yo tenemos a Cristo,
debemos confesarlo delante de los hombres, reconocerlo como nuestro Salvador, para que también Él nos reconozca a nosotros como hijos de Dios. El testimonio entonces no solo tiene que ver con el propósito de que otros conozcan a Cristo, sino que también el testimonio es un fruto que se espera de aquellos que han entregado su corazón a Cristo. O sea, es una obra que muestra tu salvación. La salvación es por fe, no es por obras, pero la salvación se manifiesta por medio de obras nuevas que se producen en la vida del que tiene una nueva vida interior. Entonces ahí está todavía el viejo hombre, ahí está todavía el que está viciado con los malos hábitos y con los deseos pecaminosos. Pero también está el nuevo hombre, que si tú te estás alimentando con la palabra de Dios, va a manifestarse con obras que van a demostrar precisamente que Él está ahí, que Él está vivo. Ese testimonio va a servir para esas dos funciones, para que otros conozcan a Cristo y para que tú tengas también certeza de tu salvación. Dice Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Estarás demostrando que eres salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, es decir, se confiesa para mostrar tu salvación, para que realmente los demás se den cuenta que tú tienes a Cristo. El testimonio de un creyente, cuando está respaldado por su vida, impacta la vida del que lo escucha y lo mueve a querer tener lo mismo que ve en ti. A veces un testimonio que una persona da de Cristo lo destroza de tal manera con su actitud, con su manera de vivir, que más valía que se quedara callado. No sé si ustedes se han dado cuenta que hay personas que de pronto en la televisión oímos que aparentemente glorifican al Señor Jesucristo. Lo más reciente que yo recuerdo, y voy a confesar de nuevo que me gusta el box, ¿verdad? Y en la última pelea de el Canelo Álvarez, el puertorriqueño, en la conferencia de prensa posterior a la pelea, lo primero que dijo: glorifico al Señor Jesucristo. Y dices tú, wow, es cristiano. Pero resulta que su manera de hablar, su lenguaje, sus actitudes, no reflejan a Cristo de ninguna manera. Entonces, ¿esos son los cristianos? Dirán algunos, pues yo no quiero ser cristiano, ¿sí? Entonces hay quienes cuando dicen que son cristianos, hacen más daño que bien, porque no respaldan su testimonio con su vida. Entonces, es importante que nosotros entendamos eso, que estemos no solamente respaldando nuestro testimonio con nuestra vida, sino además preparados, porque si nosotros queremos, imagínate, si tú vas de pesca, ¿sí?, y te llevas tu anzuelo y tu caña de pescar, pero no llevas dónde guardar los peces, o los pescados, ya acá ya se llaman pescados, están peces allá en el mar, acá ya están pescados, ¿verdad? Entonces tú lanzas, sacas el pez, lo conviertes en pescado, pero ¿dónde lo guardas? Híjole, pues no traje hielera, y entonces pues sí, pesqué varios, pero se me echaron a perder y no me sirvieron absolutamente de nada. Bueno, tú debes de prepararte, porque dice la Escritura: venid en pos de mí, dijo Jesús, y os haré ¿qué? Pescadores de hombres. Entonces cuando tú das testimonio, no nada más vas a testificar para que sepan que eres cristiano y que hay un camino de salvación, quieres que ellos reciban a Cristo, y si los guías a Cristo, entonces ahora ya tienes una responsabilidad: alimentarlos. Entonces tienes que ir preparado para ganar almas para Cristo, para que tu testimonio dé fruto, y para que dé fruto, tú debes estar preparado para llevarlos a Cristo. ¿Sabes cómo llevar un alma a Cristo? ¿Sabes qué tienes que hacer? No lo vas a saber si no te preparas, si ya alguien te compartió las 3 lecciones de trabajo personal, pues sí, ya sabes. Y ya sabes qué tienes que hacer con el que dice que Dios no lo puede perdonar, o con el que dice que tiene una religión que lo puede salvar, o con el que es ateo, o con el que es agnóstico, o judío, o lo que sea. Pues tienes formas diferentes de tratar, usando diferentes versículos de la palabra de Dios para resolver sus dudas. Pero si no te preparas,
no vas a estar listo. Entonces, cuando lanzas el anzuelo, cuando des tu testimonio, debes estar preparado para llevar a la persona a los pies de Cristo y luego decir, de ahí en adelante voy a tener la responsabilidad de alimentarlo espiritualmente. El testimonio, para que sea efectivo, debe ser claro. No basta decir, porque algunos creen que testificar es decir, yo soy cristiano, ya di testimonio. Eso no es dar testimonio. No basta decir soy cristiano, necesitas declarar tu fe. Es importante decir cómo eras antes, cómo vivías antes, cómo fue que encontraste a Cristo, cómo te encontraste con Él, quién te lo presentó, cómo se manifestó en ese momento en tu vida y cómo se está manifestando su presencia diariamente en tu vida. Entre más claro y definido sea tu testimonio, el Espíritu Santo podrá utilizarlo mejor para tocar el corazón de aquel a quien tú le estás testificando. Entre más raro sea el testimonio y más escondido y más superficial, pues no va a tener buenos resultados. Entonces, en conclusión, necesitamos mantenernos revisando en nuestra vida la práctica de estos 3 puntos para empezar, para que nuestra vida cristiana tenga un éxito en cumplir el propósito de Dios, la función que tenemos al haber sido colocados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo como Él quiso. No escogemos nosotros dónde estar en el cuerpo de Cristo. Él nos pone ahí en el lugar que Él quiere. Nuestro deber es saber qué es lo que yo tengo que hacer. Pero esto que estamos hablando es para todos, absolutamente. Para todos los miembros del cuerpo de Cristo. La próxima semana vamos a considerar los otros 3 puntos que necesitamos practicar constantemente para que sea parte integral de nuestra vida. Yo conocí esto muy recién de recibir a Cristo y siempre los tuvimos presentes. Les llamábamos los 6 puntos para tener una vida cristiana victoriosa. Así se nos dieron con ese título y siempre los teníamos para revisar que estuviera pasando esto en nuestra vida. Yo espero que ustedes tomen ese mismo hábito. Que Dios los bendiga.